Acompáñame, mi hermano, al libro de Lucas, capítulo 23, versículos 20 en adelante, hasta el 25 vamos a leer ahora. Mis hermanos, gracias por la hermana que está prestando las Biblias. Si alguno no tiene, puede levantar su mano y nuestro hermano lo sugiere. Les van a suministrar una. Lucas 23, capítulo 23, versículo 20 al 25, mi hermano. Vamos a leer la palabra. Cuando lo tengan me dicen amén. Lucas capítulo 23, del 20 al 25. Recordemos que hoy es la última prédica, el último sermón del tema que se ha llevado a cabo durante todo este mes, que está expuesto en la cartelera. Jesucristo, nuestra victoria, mis hermanos. Entonces vamos a escudriñar un poco, amén. Vamos a leer la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo, amén. Lucas capítulo 23, versículos 20. Dice la palabra del Señor. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuere crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes, dice la palabra, prevalecieron. Entonces Pilato se entendió que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y dice el Señor, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos presentamos ante ti con temor y temblor, Señor, delante de tu presencia, para exponer tu palabra, Señor, para que ella sea la que redarguya nuestras vidas, bendito Dios. Ella sea la que hable a nuestros corazones, Padre Celestial. Que el mensaje que se expone en este sitio, Señor, sea solamente para la gloria y honra tuya, amado Dios. Que cada vida, cada corazón, Señor, de mis hermanos que se encuentran en este sitio, Padre, sea escudriñando, bendito Rey, todo aquello que se expone en este sitio, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Padre, para entender las cosas que son expuestas aquí, Señor. Todo esto te lo pedimos confiando plenamente, Señor, en que tu presencia se encuentra en este sitio, Señor, en este lugar, Padre amado. Gracias te damos, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, mi hermano. Mis queridos hermanos, hoy tendremos este último sermón, como lo he dicho antes. Vamos a escudriñar, conforme a la Escritura, mediante la guía del Espíritu Santo, la importancia de la victoria de Cristo. A lo largo de este mes hemos visto predicaciones acerca de la victoria de Cristo. Una predicación muy buena que hizo el pastor en la primera semana, 2 más que hizo mi hermano Mauricio, y en la vigilia fue el preámbulo a esta última. El pastor en la vigilia, para los que estuvieron, se enfocó en hablarnos acerca de que somos más que vencedores. ¿Se acuerdan, mis hermanos? Más que vencedores en Cristo. Y es verdad, usted y yo somos más que vencedores por Cristo Jesús. Pero ¿realmente entendemos lo que pasó tras esa victoria? ¿Realmente sabemos qué hizo o qué fue lo que ocurrió? No solamente a nivel global, a nivel cósmico. Lo que pasó cuando Jesucristo estuvo allí peleando esa batalla en la cruz. Quizás lo entendemos. Entonces, en esta mañana, para cerrar este ciclo de predicaciones, vamos a indagar acerca de esa victoria y la importancia que tiene para usted y para mí como cristianos. Entonces, prepare sus Biblias. Vamos a estar muy activos en la palabra del Señor. Si alguno no encuentra el versículo que vamos a ver,
puede levantar sus manos y los ujieres o el ujier le va a estar ayudando, no le dé vergüenza. Lo importante es que salgamos de aquí aprendiendo un poco más de la palabra y de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Amén. En este pasaje que acabamos de leer en el Evangelio según San Lucas, vemos el comienzo, diría yo, más humillante de la victoria más maravillosa y espectacular que hubo en toda la existencia y ha habido en toda la existencia. ¿Por qué? Porque cuando usted se pone en esta situación y ve al Señor Jesucristo, está siendo abofeteado, está siendo escarnecido, golpeado, azotado. Yo lo asemejaba, mis hermanos, a cuando usted y yo vemos un partido de fútbol. Cuando el equipo contrario lleva 4 o 5 goles de ventaja y dice, lo tengo vencido. Pues eso era lo que estaba pasando. El diablo, el enemigo, no sabía lo que estaba pasando en ese momento. Por eso dice la palabra que ellos insistían, crucifícale, crucifícale. Porque el enemigo no sabía lo que iba a pasar. El Señor sí, porque Él tiene un plan maravilloso para toda su creación, que usted y yo no conocíamos hasta ese momento. Pero ¿qué pasó? Lo conocido como la remontada, ¿no? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? La remontada en los partidos. Cuando el Señor estaba allí, postrado, quizás con poca sangre en su cuerpo, con su piel expuesta, su cuerpo expuesto en la parte de la espalda. Muchos decían que lo estaban humillando, pero lo que no sabían era que todo formaba parte del plan perfecto de Dios para usted y para mí. Amén. Que eso tenía que ocurrir para que usted y yo no fuéramos a aquel lugar de martirio, al infierno, para que usted y yo tuviéramos derecho a una salvación. Era necesario que el Señor padeciera. Y ahí se comenzó a incubar esa maravillosa y espectacular victoria. ¿Sobre qué? Este sermón, mis hermanos, para los que toman apunte, lo he titulado La victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. No se quedó absolutamente nada para el Señor demostrar su soberanía y su grandeza. Entonces vamos a ver y vamos a estudiar 2 puntos muy importantes. Lo primero es cómo se llevó a cabo el plan de Dios para esta victoria. Porque sí, usted y yo, ¿cuántos hemos dicho? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo hemos dicho? Uno va caminando, mi hermano, ¿cómo está? En victoria. ¿Verdad que lo decimos? Pero hemos estudiado esa victoria que Cristo obtuvo. Sabemos lo que estamos pronunciando, porque por eso la palabra dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hay que escudriñar, mi hermano. ¡Qué victoria! No, el Señor murió en la cruz por mis pecados, resucitó. Sí, es verdad. Pero ¿eso a qué precio? Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se llevó a cabo el plan de Dios para esta victoria. Amén. Cuando Jesús viene a este mundo, comienza la fase final de esta gran victoria. Por eso dicen algunos teólogos y eruditos de la palabra que el Señor cumplió, si no 300, igual más de 300 profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. ¿Cuántos han escuchado alguna profecía que el Señor haya cumplido? Amén. Estas profecías fueron escritas a lo largo de 700 u 800 años antes de que el Señor viniera, antes de su nacimiento. Eruditos como John Barton Payne han encontrado hasta 574 versículos que mencionan de alguna manera en el Antiguo Testamento al Mesías. 574 versículos. Otro de estos estudiosos de la palabra, Alfred Edersheim, encontró 456 versículos que también mencionan
acerca del plan de salvación que tenía Dios y de redención que tenía Dios para la humanidad. Esos son una cantidad de versículos, mi hermano. De todos esos versículos que menciona, el Señor cumplió al menos 300 o más profecías. Estas profecías abarcan desde el nacimiento de nuestro Señor, su ministerio, su muerte y resurrección. No por tiempo y porque de verdad que sería un estudio muy bueno, pero muy amplio también. No vamos a ver todas esas profecías, pero sí vamos a ver las principales, por llamarlo de alguna manera. Acerca del nacimiento virginal, acompáñeme a Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra del Señor. No importa si no lo ha encontrado, mi hermano, yo lo leo para usted. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Capítulo 7, versículo 14. Y llamará su nombre Emanuel. ¿Esta profecía se cumplió o no acerca del nacimiento? Lo vemos en Mateo 1, versículo 18. Cuando viene el ángel, se le presenta a María. La palabra dice que María no había sido todavía, no había sellado su matrimonio con José. El Señor desde su nacimiento comenzó a cumplir las profecías, que era imposible que una persona que no fuera Dios cumpliera al menos unas cuantas. Y Él cumplió más de 300. Vemos también el lugar de nacimiento en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, mi hermano, versículo 2. Hoy vamos a estar escudriñando la palabra. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Acerca del nacimiento de Cristo. Dice la palabra, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, dice la palabra. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Y dónde nació Jesús? En Belén. Vemos cómo se va cumpliendo la palabra acerca del Mesías. Otra profecía más. La palabra dice que vendría ese Salvador del linaje de David. Amén. Que sería descendiente de David. Vamos a Isaías 11:1. Isaías capítulo 11, versículo 1. Es muy importante conocer cómo el Señor desde su nacimiento comenzó el cumplimiento del plan perfecto que Dios había creado para usted y para mí. Isaías capítulo 11, versículo 1, dice la palabra del Señor. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Cuántos saben quién era Isaí o cuántos conocen? El padre de David. Dice la palabra, saldrá una vara del tronco de Isaí. Y un vástago retoñará de sus raíces. Pero el versículo 2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ese espíritu es con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Y comienza espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y la palabra, cuando el Señor fue bautizado, ¿qué cayó sobre él en ese momento? Dice la palabra que vino el Espíritu Santo o Espíritu de Jehová.
El Señor a lo largo del Nuevo Testamento, de los 4 evangelios, Él comenzó, y ahí puede ver usted y estudiar el cumplimiento de cada una de esas profecías. Hay muchas, hermano. Estas, podemos decir, como se los dije anteriormente, pueden ser las más importantes: el nacimiento, el lugar de nacimiento, de dónde vino, pero también tenemos la profecía acerca de su ministerio, donde Él comienza ese ministerio, que fue en Galilea. Busque en Isaías un poco más atrás, en el capítulo 9. Un poco más atrás, capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán. ¿En dónde? En Galilea. Dice, el pueblo, el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas, qué lindo, vio una gran luz. El Señor, que dice que Él es ¿quién? La luz del mundo, amén. Dice, vio una gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos, amén. Lo busco para ustedes, Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4, versículo 13 al 16, dice, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región, textualmente, mis hermanos, de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y menciona este pasaje bíblico que acabamos de leer. Nacimiento, lugar de nacimiento, de dónde vendría. Si usted ve en el capítulo 1 de Mateo, versículo 1, comienza toda la genealogía. Pues ahí está Isaí, el padre de David. Luego el Señor menciona la entrada triunfal. El pueblo de Israel estaba esperando que el Señor llegara con caballos de fuego del cielo, que viniera y fuera un líder militar que iba a acabar con los romanos, que los estaban subyugando en ese momento, y que iba a entrar a Jerusalén acompañado de ejércitos y de ejércitos. Pero en cambio de eso, ¿qué dice la palabra del Señor en Zacarías, capítulo 9, mi hermano? Zacarías, capítulo 9. Como les dije, vamos a estar muy activos en la palabra, porque la idea es que si usted toma apuntes, por lo menos lleve los versículos apuntados y los estudie en su casa, acerca de las principales profecías. Zacarías está en medio de los profetas menores, para los que no se ubican muy bien. Si no, yo lo leo para ustedes, mis hermanos, no se preocupen. Dice Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá. Profecía del Señor mediante el profeta Zacarías. Un rey vendrá justo y salvador, humilde y cabalgando, pero no sobre un corcel, no sobre un caballo de estos de paso. Dice, vendrá cabalgando ¿sobre qué? Sobre un asno, un burro, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Eso lo vemos también en Mateo 21, versículo 5. Cuando el Señor entra a Jerusalén, lo conocemos mucho porque en Semana Santa le llaman Domingo de Ramos. Colocan las ramas estas de las palmeras. ¿Cuántos se identifican con esa escena? Esa es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Y forma parte de ese plan que Dios había creado. Pero Satanás no tenía ni idea de lo que iba pasando. Y él lo único que quería era que el Señor primero no naciera. Ya sabemos que Herodes mandó a matar a todos los niños allá en Belén, ¿se acuerdan? La matanza esta de los niños menores de 2 años, que por eso el ángel previno a José y le dijo que se fuera a Egipto, por lo menos unos cuantos años, mientras que todo
se calmaba un poco y luego ya viene de nuevo. El enemigo siempre, él sabía que él era, pero él no sabía cómo iba a actuar el Señor, a pesar de conocer la palabra. Amén. Vemos las profecías acerca de la crucifixión de Cristo, las palabras que Cristo dijo en la cruz. Él dijo muchas palabras. Vayamos al Salmo 22, mi hermano, porque esta es una de las palabras más, no sé si hermosas, impresionantes que dijo el Señor cuando estaba ahí en la cruz. En el Salmo 22, espero que me siga, hermano, mi hermana, espero que me sigan, porque vamos a estudiar la palabra, vamos a aprender acerca de lo que conllevó esa victoria, para que cuando usted y yo digamos, estamos en victoria, sepamos lo que estamos diciendo. No simplemente lo que dice el Nuevo Testamento, no, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, por medio de aquel que nos amó. No, que sepamos cómo se llevó a cabo esa victoria. Capítulo 22 de Salmos, versículo 1. Estas palabras agónicas que dijo nuestro Señor en la cruz. El Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso lo vamos a estudiar un poco más a profundidad en el siguiente punto, mi hermano. Pero vemos que en el Salmo ya se estaban llevando a cabo todas estas profecías, ya se estaban escribiendo. Porque acuerden que para Dios no existe el pasado, el presente y futuro. Él lo creó. Dios vive en una perfecta eternidad. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Amén. Y la última profecía, para cerrar este punto, la profecía acerca de su resurrección. Busca un poco más atrás en el Salmo 16, en el versículo 10. Salmos capítulo 16, versículo 10. Recuerda que el Señor murió en la cruz, bajó a las profundidades de la tierra, le predicó a los espíritus encarcelados, espíritus de desobediencia, que estuvieron desde los tiempos de Noé. Él fue allá a proclamar su victoria. Fue allá a decirles, mire, yo lo hice. Fue a derrotar la muerte, fue a derrotar el enemigo. Y la profecía dice en el Salmo 16, porque no dejarás mi alma en el Seol. Segunda parte del versículo 10. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Qué lindo el Señor, ¿verdad? El Señor no se quedó muerto. Cuando usted estudia un poco de los tantos miles de dioses que hay, cuando usted estudia el budismo, usted va y va a ver una tumba donde allá está Buda. Donde estudia el hinduismo, va a ver una tumba con los restos de, no sé ni cómo se llamará, Krishna, de este Dios para ellos. Y así, todas estas personas que han salido, estos falsos profetas van a estar allá. Pero hay solo una tumba en la que no hay restos. Hay una tumba que demuestra esta victoria y es llamada como la tumba vacía. ¿Recuerdan cuando María Magdalena y aquellas mujeres fueron allá al tercer día a buscar al Señor para ungirlo? Aunque el Señor ya les había dicho, yo voy a resucitar, aún así, nosotros como seres humanos somos incrédulos, algo que no había pasado. Alguien que resucitara por su propia voluntad, porque el Señor Jesucristo había resucitado a Lázaro. ¿Cuántos lo han leído? Había resucitado a la hija de Jairo. Pero Él lo había hecho hacia ellos. Pero Él les dijo que Él iba a resucitar al tercer día. Ellas fueron a buscarlo y lo que encontraron fue una tumba vacía. Encontraron aquellos linos con los que envolvían. Estaban allí sobre la tumba. El Señor salió victorioso
de esa tumba. Y eso forma parte de las profecías que el Señor, que Dios había escrito en su palabra. Amén. Ya vimos estas profecías que han sido las más relevantes, el cumplimiento del Mesías. Ahora, como segundo punto, mis hermanos, vamos a ver qué venció Cristo para darnos esa victoria a nosotros. Está muy bien, el Señor venció todo y podemos decir y lo cantamos. Venció, Cristo venció. Y decimos al diablo en la cruz, pero ¿qué venció? ¿Cómo lo venció? No, que el Señor inmolado fue por nosotros. Dice que llevó nuestras rebeliones sobre Él. En Isaías 53. Dice que por su llaga nosotros somos sanos. Pero créame que el Señor no hablaba solamente de una sanidad física. Dios es todopoderoso. Si usted y yo caemos en una enfermedad, Él es todopoderoso, mi hermano, creador del cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos, para restaurar su cuerpo, porque Él dice en su palabra que Él nos creó desde el vientre de nuestra madre. Él lo conoce a usted y a mí mejor que cualquier persona. Él sabe si usted y yo padecemos de alguna enfermedad. Pero no necesariamente tiene que sanar esa enfermedad. Porque Él es soberano sobre todas las cosas. Cristo murió para sanarnos de la enfermedad más mortal que puede haber, llamada pecado. Amén. Ahora, Él venció sobre el pecado. ¿Por qué? O sea, Señor, ¿por qué venció el pecado? Acompáñame a Romanos 6:23, mi hermano. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque es muy importante que conozcamos por qué el Señor tenía que vencer el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Eso nos enseña, mis hermanos, que estábamos muertos espiritualmente. Desde la caída de Adán, por ahí entró el pecado. Cuando Adán pecó, Adán y Eva pecaron, hubo una ruptura entre la creación de Dios, que había sido una creación perfecta, y Dios. Repito, el Señor dice, sed santos como yo soy santo. Sin santidad nadie verá a Dios, dice la palabra. Pero en ese momento se rompió esa relación que tenía el hombre con Dios. Entonces era necesario que otro hombre, en este caso Dios hecho hombre, el Hijo de Dios hecho hombre, viniera. ¿Para qué? Para restaurar esa comunicación que había desde el inicio de la creación. La paga del pecado es muerte, pero dice más atrasito en Romanos 3, capítulo 3, un poco más atrás, mis hermanos, unas páginas más atrás, versículo 23. Porque usted y yo podemos decir, pero a ver, es que yo pecados no tengo. Yo soy una buena persona, yo voy al culto los domingos o qué sé yo le doy comida a los pobres, yo alimento los animalitos que veo por ahí. Sí, eso está muy bien, eso está muy bien. Pero ¿qué dice la palabra acerca de esto? Es lo que nos debe interesar a usted y a mí como cristianos. La palabra me enseña primero que la paga del pecado es muerte. Si hay alguno que no haya cometido un pecado en este lugar, que levante la mano. Que nunca haya cometido un pecado. ¿Verdad? ¿Cuántos alguna vez hemos dicho alguna mentira? No importa si fue antes de conocer a Cristo. Esperemos que después de conocer a Cristo no estemos mintiendo. ¿Cuántos alguna vez hemos cogido algo que no nos pertenece? Sino que hemos dicho, a ver, que si está ahí, pues yo lo necesito. ¿Cuántos hemos hablado palabras no decorosas en nuestra boca? Mi hermano, la paga del pecado es muerte, pero ¿qué dice la palabra del Señor en Romanos 3:23?
¿Por cuánto? Algunos. ¿Por cuánto? 2,000 o 3,000. Entonces, mi hermano, bajémonos de esa nube y no pensemos que somos Dios o todopoderosos. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor, están destituidos de la gloria de Dios. Pero mire cómo termina este pasaje con el versículo siguiente. Dice, siendo justificados gratuitamente. Porque ¿quién pagó el precio? Cristo pagó el precio, mi hermano. Pero nosotros fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención, qué lindo, mediante la redención que es en quién, en Cristo Jesús, amén. Todo lo hizo Cristo. Mi hermano, nunca en su vida se vanaglorie de tener algo. Es que yo soy el mejor en esto. Es que como yo sí hago. Es que no, mi hermano, como usted no. Gracias a la misericordia de Dios, usted se puede levantar todos los días de su cama para ir a su trabajo. Gracias al amor infinito de Cristo, usted puede arrodillarse, hacer su devocional en su habitación para darle gracias al Señor por un nuevo día. Es gracias a Él. Amén. A esa, dice, gracia mediante la redención que es en Cristo, hermano. Entonces, ¿por qué el Señor tenía que vencer el pecado? Porque usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, porque usted y yo habíamos pecado, no había nadie que no había pecado. Por cuanto la relación con el Padre estaba destruida. Era necesario que el Señor venciera el pecado, que Él mostrara que Él no había cometido pecado. ¿Cómo lo hizo? Recordemos que en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote cada año, ¿qué tenía que hacer para la expiación de los pecados del pueblo? Matar un cordero. Ese cordero, ¿qué características puntuales tenía que tener? Un cordero perfecto, sin mancha. Cada vez que alguien llevaba su corderito, estaban los levitas, los sacerdotes allí y revisaban a aquel cordero. Y le revisaban todo, las patas, la cola, las orejas, que no tuvieran ni una mancha, que no estuviera cojo de un lado, que fuera perfecto. Por tanto, el Señor Jesucristo tenía que ser perfecto. Amén. Acompáñenme a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Ese cordero tenía que llegar perfecto. ¿Y qué dice la palabra? En el versículo número 21, al que no conoció pecado, es decir, al perfecto, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos, preste mucha atención a este versículo, para que nosotros, para que Francisco, Karen, Julián, Gilberto, Mario, la hermana Fátima, para que usted y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, usted y yo no teníamos cómo presentarnos delante de la presencia de Dios, pero el Señor Jesucristo, este Cordero perfecto, este sacrificio sin mancha, sin arruga, dice, se hizo pecado por nosotros. Él llevó su pecado y el mío. No piense que usted va a ir al cielo por hacer buenas obras, porque mi hermano, la palabra nos enseña que no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque si no, entonces los que vivimos en una clase media probablemente no tendríamos acceso, solamente irían los ricos, los adinerados. No es por obras, mi hermano. No hay absolutamente nada en este mundo que usted y yo podamos hacer para ser salvos. Ya todo lo hizo el Señor en la cruz. Todo lo hizo el Señor cuando venció al diablo, cuando venció la muerte, cuando le arrebató las llaves del Hades. Eso lo vamos a estudiar. Pero así se llevó a cabo esta victoria que usted y yo profesamos y decimos, venimos en victoria, bendecidos y para bendecir. Amén.
Acompáñeme a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Cuando lo tengan me dicen amén. Versículo 24. Mi deseo en el Señor es que usted y yo nos vayamos habiendo aprendido, gracias a la palabra de Dios, acerca de esta victoria que Cristo nos dio. Eso es lo que debemos hacer, mi hermano. Conocer un poco de esa victoria. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó él mismo los pecados de mi vecina, que me cae mal. Quien llevó él mismo los pecados de aquel compañero de la empresa que es un poco pesado. Quien llevó él mismo los pecados de mi hermano o mi hermana. Cuando estamos en la casa no nos soportamos, no. Él dice, quien llevó él mismo nuestros. Donde están nuestros, coloque su nombre. Quien llevó él mismo los pecados de Karen, de Pedro, de Pamela, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Aquí no está hablando de enfermedades físicas. Como le digo, tenemos derecho a una salud, sí, pero no quiere decir que no puedan llegar a nuestra vida una enfermedad. Virus hay en todo lado. No podemos decir, Señor, es que no tengo por qué tener gripa. A ver, que un virus se contagió. El Señor fortalece mi cuerpo para que ese virus pase. Si es una enfermedad muy fuerte, oramos, como dice la palabra, por nuestros hermanos, para que el Señor haga su obra y restaure ese cuerpo, restaure nuestros cuerpos. Pero aquí está diciendo y hablando es del pecado, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Amén. Más adelante, en el capítulo 3, ahí mismo en Primera de Pedro, versículo 18, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, recuerden aquel cordero puro, perfecto, santo, el justo por usted y por mí, por los injustos, para llevarnos ¿a quién? A Dios. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, mi hermano, nadie, dice la palabra, va al Padre si no es por Él. Usted no tiene que poner a nadie como intercesor. No, que yo le voy a rezar a San Gabriel, porque no, San Gabriel ni cuenta se da de lo que usted dice, mi hermano, porque San Gabriel no es omnipresente. Hay mucha gente que adora a los ángeles y a San Gabriel le pueden estar rezando aquí, San Gabriel, ayúdanos, y en Estados Unidos, San Gabriel, ayúdanos, y por allá, no sé en dónde, en Colombia, en Venezuela, San Gabriel, al mismo tiempo. San Gabriel no es omnipresente, Él no es Dios. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino hacia el Padre. Nadie va a Él, nadie va al cielo si no es por Él. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo por medio de esta victoria. Versículo 18. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. El Señor murió. ¿Pero qué dice? Vivificado en espíritu. Amén. Mi hermano, es necesario que hagamos un paréntesis acerca de cómo venció el pecado nuestro Señor. Él lo venció primero y fundamentalmente por el amor, porque Él es el amor. Por amor por usted y por mí venció el Señor el pecado. Pero también por obediencia al Padre. Amén. Dice en Lucas capítulo 23, lo leo para ustedes, versículo 24 y 25. Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para qué se llevaría cada uno. Dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Recuerden, mis hermanos, que en Israel
La hora, el tiempo, el día se cuenta a partir de las 6 de la mañana. Al Señor lo crucificaron a la tercera hora, es decir, a las 9 de la mañana. ¿Cuánto lo entendemos? A las 9 de la mañana crucificaron al Señor. Dice, cuando lo vieron crucificado, repartieron sus vestidos. Versículo 25, era la hora tercera cuando lo crucificaron. Después de ser crucificado y habiendo sido injuriado o ofeteado y todo lo que sabemos que sufrió el Señor, ¿qué palabras fueron las que salieron de su boca? Estando en la cruz. Versículo 34 de Lucas 23 dice, y Jesús decía, mi hermano, perdón, espero que en el Señor podamos entender lo que decía el Señor Jesucristo. Él dijo, estando allí crucificado, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y usted y yo nos enojamos por cualquier cosa. Usted y yo peleamos con nuestra familia, con nuestros hermanos en la iglesia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, por cualquier cosa. Y el Señor, estando en esa cruz clavado, Él lo único que dijo fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Dice, y a la hora novena, eso fue cerca de la hora tercera a la hora sexta, cuando el Señor dijo estas palabras. Dice, cuando el Señor llevaba 3 horas crucificado, nos muestra la palabra del Señor que hubo tinieblas en la tierra y que hubo un gran terremoto. Eso está en Marcos 15, capítulo 15, versículos 33 y 34. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, hermano, mire esta escena. Hora sexta, mediodía. Dice que de la sexta a la novena hubo tinieblas en la tierra. ¿Pero por qué tinieblas? ¿Qué estaba pasando? El Señor nos da un pequeño indicio de lo que estaba ocurriendo en ese lapso de tiempo. Dice en el versículo 34 de Marcos capítulo 33, lo leo para ustedes. A la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactami. Ahí el Señor no dice Padre, como lo ha dicho a lo largo de su vida, siempre decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hace. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre, no. Él dice, Eloí, Eloí, lama sabactami. Esas son palabras en arameo, que traducidos es lo que dijo el Salmo 22. Dios mío, no dice Padre, dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra desamparado ahí es, ¿por qué te has apartado? ¿Por qué me has dejado? Padre, ¿por qué? Pues en ese momento se estaba llevando a cabo un juicio en el que usted y yo tendríamos que estar. Pero el Señor estaba llevando los pecados de toda la humanidad sobre su cuerpo. Toda la humanidad sobre su cuerpo. Por eso en ese momento, en ese instante, el Señor se dirige al Padre como Dios, aquel Dios de juez, aquel Dios como un juez. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego vemos más adelante, cuando se lleva a cabo este juicio y el Señor sale victorioso porque Él no había cometido ningún pecado. Y sabiendo que ya toda la deuda que nos pertenecía a usted y a mí había sido pagada, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, después de decir estas palabras, dijo, consumado es. Es decir, la deuda que usted y yo teníamos ha sido pagada, sellada, ha sido borrada. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Qué le dijo en ese momento el Señor Jesucristo? Está en Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús clamando no es diciendo, clamando desde su interior, el Señor dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ven
lo que pasó. Primero, lo llama Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios mío, estaba llevando a cabo ese juicio en el que usted y yo tendríamos que estar, pero luego cuando ya está consumado y sale victorioso, ¿qué dice el Señor? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí ya venció el Señor la muerte. Y fue cuando bajó a lo profundo de la tierra para vencer ¿a quién? A la muerte y a Satanás. ¿Y cómo lo venció? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17, cuando el Señor se le presenta a Juan, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Miren esa escena, cae como muerto Juan a los pies de Cristo. Y él puso su diestra sobre mí. Diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Estaba el Señor Jesucristo diciéndole: yo vencí. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Quédese con esto. ¿Cómo termina este versículo? Versículo 18, capítulo 1. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor Jesucristo fue levantado por medio de la gloria de Dios de entre los muertos para que usted y yo podamos tener derecho a esa resurrección. Amén. Acompáñenme a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Con esto vamos a ir concluyendo sobre qué venció nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 2, perdón, capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿está vencido o no está vencido? Pero usted y yo no lo vencimos, mi hermano. Lo venció Cristo. Ahora, por medio de Cristo, usted y yo tenemos derecho a esa victoria. Es como cuando usted va a hacer un examen en el colegio, en la universidad, y se hace con el compañerito más inteligente y sacan 10. No fue por usted, fue por ese compañero que estudió. Tenemos derecho a una salvación por medio de la muerte y resurrección de Cristo, mi hermano. Ya cerrando, mi hermano, Efesios capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice la palabra del Señor: la cual, la grandeza de Dios, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esto lo cantábamos hace un momento. Todos claman al Señor, santo, porque el Señor tiene la autoridad sobre todos los principados y las potestades. Dice versículo 21 de Efesios 1. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El Señor demostró que Él es soberano sobre todo, gracias a que venció la muerte, gracias a que bajó a las profundidades y venció el Hades, gracias a que venció el pecado y venció a Satanás, mi hermano. ¿Qué podemos sacar como conclusión? Cristo, al morir, venció el pecado,
para abrir ese camino al Padre. ¿Recuerdan que el velo del templo se rasgó en dos? El velo del templo, mi hermano, para que tenga esa nota ahí, estamos hablando de un velo que medía entre 18 a 20 metros de alto. Allá no iba a ir cualquier persona a darle para cortarlo. Y era un velo que medía y que su grosor era de más o menos 10 centímetros. Dicen algunos estudiosos de la palabra que ni 2 o 3 o 4 caballos haciendo fuerza hacia los lados podrían haber rasgado ese velo. Y cuando el Señor murió en la hora novena, ese velo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, señalando la victoria de Cristo para usted y para mí, para que usted y yo tengamos derecho al Padre. Amén. Al descender a las partes más bajas, proclamó su victoria y venció al diablo quitándole las llaves del Hades y de la muerte, demostrando así, a través de su resurrección, la supremacía sobre todas las cosas y haciéndonos victoriosos por medio de Él. Recuerden, Él venció, Él es victorioso, pero nosotros también somos victoriosos con Él, por lo que Él hizo. Amén. Póngase de pie, mi hermano, vamos a orar, a darle gracias al Señor. Para que